Buenas tardes, mi nombre es María Betsabe Alcalá Saucedo, soy estudiante de la carrera de Psicopedagogía en la Universidad Autónoma de Durango del campus Santiago Papasquiaro. Ahora nos toca hablar sobre el tema de la educación sexual en México. Es un tema muy importante que se debe de tratar en pleno siglo XXI porque, como sabemos, en un pasado la educación sexual era vista como un tabú, como algo que no se podía hablar entre padres e hijos, como un tema intocable en el hogar. Y ahora lo que se pretende como derecho de niños, niñas, adolescentes y jóvenes es que la educación sexual sea un derecho al que todos ellos tengan acceso, en el que comiencen principalmente en el hogar y después en la escuela, porque al tener una buena educación sexual desde el hogar, pues se previenen muchas cosas y dejas que tu hijo no sea parte de todo ese tipo de estadísticas en cuanto a enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados y otros distintos problemas. El tener una buena educación sexual hace que tus hijos aplacen más el tiempo en el que ellos se van a involucrar sexualmente con otra persona, es decir, postergan ese tiempo. ¿Por qué? Porque están llenos de conocimiento, porque saben lo que puede suceder. A lo mejor, aunque sus cuerpos estén preparados fisiológicamente, bueno, pues económicamente no cuentan con las bases como para criar a un pequeño o para estar lidiando emocionalmente y psicológicamente y físicamente con una enfermedad de transmisión sexual. Como sabemos, bueno, antes en el pasado aquí en México era vista la mujer solamente como un medio en el que el hombre se descargaba sus ganas, como para que la mujer solo servía como para reproducir hijos, para procrear familia. Y era un tipo de pensamiento muy machista en el pasado, algo que con el paso del tiempo, gracias a Dios, pues ha ido cambiando este tipo de pensamientos y los jóvenes son más abiertos y tienen más conocimiento en cuanto a educación sexual. Si tú te remontas a 10 años atrás o a 20 años atrás, al menos yo en mi educación primaria, pues hablar de educación sexual era hablar de algo anatómico, algo que solamente en los libros solo te explicaban lo fisiológico, no, pues que esto se llaman senos, el crecimiento, los cambios que ocurren en el joven o en la adolescente, en la pubertad, los cambios físicos. Esto se llama vagina, esta es la vulva, este es el pene, esta es la próstata, estos son los óvulos, estos son tus ovarios. Pero más allá de eso fisiológico, pues no había como una explicación de enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados y lo que engloba todo lo que viene siendo la educación sexual. Ahora, cuando todo esto era un tabú, en la década de los 60 podemos investigar, Master y Johnson pues era una pareja que se dedicó a investigar, ¿verdad? Y a introducirse en todo eso de la sexualidad que conlleva al sexo. Y lo del sexo, bueno, pues dejó de ser un tabú. Y cuando ellos publican su libro de educación sexual sobre la sexualidad, muchas personas cerradas de su mente, bueno, pues fue un libro muy criticado como muy elogiado. ¿Por qué digo muy criticado? Porque aún, ¿verdad? En ese tiempo, como te mencionaba, existían familias de mentes cerradas y pues va conforme a las décadas, ¿verdad? Ahora podemos ver que es un libro que a lo mejor ya está un poco pasado de tiempo o de moda para hablando de educación sexual, porque pues ya vamos muy adelantados y ya conocemos en exceso, tenemos mucha información en las redes, alguna errónea, alguna verdadera, pero bueno, de nosotros depende, ¿verdad?, del conocimiento que tengamos sobre educación sexual. Ahora, en 1982, aquí en México, según las estadísticas, bueno, se empezó a dar una promoción a lo que viene siendo el uso del preservativo, antes llamado así, ahora pues más comúnmente conocido como el condón. Antes llamado preservativo, ¿por qué? Bueno, porque hablar de condón era como que, no, era algo que no se podía hablar, era algo que le espantaba a la gente. Ahora, nosotras como mujeres, ¿verdad? En cuanto si yo pregunto, ¿quién es la que debe de saber cómo se usa el condón? Bueno, pues muchos responderían que solamente el hombre. Pues no, de nosotros depende también porque nosotras somos las que no queremos salir embarazadas, las que no queremos contraer una enfermedad de transmisión sexual. Entonces es responsable, es ser una persona responsable. Yo como mujer, bueno, traer en mi bolsa a lo mejor si voy a salir yo que sé de fiesta o ya sé que yo tengo
no sé, alguna salida esporádica con alguna persona con la que sé que voy a llegar a segunda base, como le dicen, bueno, pues es ser una persona responsable y traer a lo mejor, yo que sé, un condón en la bolsa para usarlo. Pero no, antes era como mal visto, como de que, uy, ¿está qué? O no, era una persona consciente de sus hechos. No, a lo mejor en algún arrebato, en alguna dejarse llevar por su cuerpo, pues bueno, pero conlleva una responsabilidad el traer el condón ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te vas a evitar muchas malas experiencias. Ahora, en 1982, que era cuando la epidemia del VIH, del virus del papiloma humano, que estaba más fuerte aquí en México y se empezaron a ver aumentos, fue cuando se le hizo la promoción al condón, como te decía. Entonces, debemos de tomar en cuenta, si cuando tenemos los conocimientos en cuanto a enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, bueno, pues se dice que las personas entre 15 y 44 años, dice, están sufriendo de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, que es la 10ª causa de morbilidad aquí en México. Y es algo alarmante, o sea, es un tema que se tiene que tocar desde pequeño con los niños. No debemos de cerrarnos, o a lo mejor nos da vergüenza tratarlo con nuestros hijos. Bueno, quítate esa vergüenza, o que no sé, o que no tengo el conocimiento, no tengo las bases para transmitírselas a la niña o al niño, o no sé cómo empezar. Bueno, hay personas expertas. A lo mejor tú no sabes, bueno, voy a agarrar a mi hijo, voy a agarrar a mi hija, que está entrando en la edad de 12, 13, 14 años. ¿Para qué? Para llevarla con un experto que tiene las bases, tiene los conocimientos, va a tener el tacto para platicar con tu hijo de esa edad, que ahora los jóvenes o los adolescentes que están en esa edad ya no son los mismos de tiempos pasados. Ellos ya en la escuela se les está impartiendo un tipo de educación sexual más abierto que los que recibimos nosotros, más extenso, más lleno de conocimientos. O sea, ya no podemos dejarlos a que experimenten por sí solos. No debemos de dejarlos al aire, sino debemos de ser responsables y preocuparnos por el futuro de ellos, tanto en su salud como en la de los demás, porque al salir afectada ella o él, pues sale afectado la pareja con la que estuvo y las familias que abarcan ellos dos. Entonces, para que nuestros hijos no sean de parte de esas estadísticas, pues ¿por qué no nosotros desde el hogar pues empezarles a hablar de la educación sexual? Porque a veces hasta nos da pena llamarle al pene pene o a la vagina vagina, y empezamos, ¿verdad?, a llamarles de otra manera. Entonces, hablar de educación sexual, ahora entrando en este punto, es muy importante, porque por ejemplo, cuando el niño es abusado sexualmente y tú le llamas a la vagina, no, yo qué sé, de otra forma, la florecita, o al pene le llamas pilín, o le pones otro sobrenombre, bueno, pues tú no te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el violador le pone otro nombre al pene, o le dice de otra manera y tú le dices de otra manera. Entonces, cuando tú quieras investigar o hablar con tu hijo sobre lo que está sucediendo, pues lo vas a confundir y él no se va a sentir abusado. ¿Por qué? Porque desde un principio no le enseñaste que el pene o que la vagina no se toca y que se llama como se llama. Entonces, hablar de educación sexual es llamarle las cosas por su nombre, sin pena, sin tabú, sin morbos, sin vergüenzas. O sea, ser padres responsables, o ser hermanos responsables, o ser abuelos responsables, es impartir y compartir los conocimientos que nosotros tenemos. Ahora, hablando del virus del papiloma humano y del VIH, que están aumentando en los jóvenes entre 15 y 19 años de edad, se habla que estos pues ya tuvieron relaciones sexuales y que solo un 15% de estos, hablando en los hombres, han usado de algún preservativo o de algún método anticonceptivo. Y en las mujeres de entre los 12 y los 19 años, bueno, pues el 30% de ellas también ya inició su vida sexual, de las cuales solo un 22% ha hecho uso del preservativo. ¿Para qué? Para prevenir embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Ahora, otro punto importante a tocar. Cuando tú como padre no dotas a tu hijo de los conocimientos
de la educación sexual en el hogar o en la escuela, o no recibe ese conocimiento, ¿dónde crees tú que va a recurrir el joven a buscar esa información? Pues a lo fácil. Desgraciadamente, ahorita tienen la herramienta del internet de una forma más fácil de obtener información. Pero ¿cuántas de las veces esa información que ellos buscan no es la correcta? Porque en cuanto a las entrevistas o las encuestas realizadas por la Universidad Superior de Ixtacala, bueno, dice que el 90% de la información que ellos reciben en internet es errónea. ¿Y cuáles son las búsquedas más recurrentes? Bueno, pues el uso del condón. El uso del condón y buscar también experiencias más variadas en cuanto a su vida sexual erótica, para meterle, ¿qué? Pues algo más diferente o meterle estrategias diferentes, lo cual los lleva a caer en una pornografía, en la pornografía. Y ya, ¿qué pasa con aquellos jóvenes, con aquellas señoritas? Bueno, que se excitan más con lo que ven en la pornografía que con lo que realmente sucede en la vida real. Entonces aquello ya no les va a emocionar. Ahora, hablando de la investigación que ellos hacen en el internet en cuanto al uso del preservativo, el uso del condón, ¿qué pasa? Que en los talleres que se hacen en esta Universidad de Ixtacala en México, pues a la hora de preguntarles, a ver, ¿cómo se usa el condón? No saben, o hacen que no saben, o de plano se lo colocan de una manera errónea, lo que lleva a que el condón se rompa. ¿Y qué pasa? Pues vienen las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados. ¿Y qué pasa? Ah, pues ese niño no es mío porque yo me puse preservativo. Sí, sí me lo puse, pero me lo puse de una manera incorrecta, lo cual llevó a estas dos situaciones, a estas dos causas que se desencadenan en algo grave. Entonces, la educación sexual en México es un tema importante al que no le debemos de restar importancia ni como padres, ni como maestros, ni como alumnos. Debemos de tomarlo muy en serio. Y bueno, si no la estoy recibiendo en el hogar, bueno, me voy a acercar a un experto o me voy a acercar a alguien que tenga los conocimientos que a mí me hacen falta para dotarme de conocimiento y yo poder, ¿verdad? Como decía Master y Johnson, a la hora de que yo llegue, ¿verdad?, al acto sexual, pueda disfrutar tanto de la meseta, de la excitación, del orgasmo, de la resolución y el periodo refractario. ¿Por qué? Porque cuando se desconoce, mira, se va el joven a su primer relación sexual y ¿qué es lo que pasa? Se vuelve algo, una experiencia traumática, una experiencia dolorosa, algo que no fue consensuado por los dos, o sea, algo que a lo mejor uno de los dos sí quería y el otro no. Entonces, dotarlos de los conocimientos es disfrutarlo, es dedicarle tiempo y es hacerlo en el momento que uno quiera, en el momento en que uno se sienta preparado. Por mi parte, como alumna, pues creo que es todo y muchas gracias. Hasta luego.